Hola y bienvenidos un día más a este canal, donde este pato lector a memoria les va a contar Padre, no quiero este matrimonio. Temporada 2. Y toda su información, así como el link de donde pueden ir a leerla, está en la cajita de descripción. Sin más, comencemos. Yubelia despierta al lado de Max bastante confundida y después de que ambos desayunaran, ella le termina preguntando a dónde había estado. Max le responde que estuvo en el campo de batalla, mencionándole sobre el banquete de la celebración, por lo que ella se pone tensa ya que no quiere toparse con el príncipe, cosa que incomoda a Max, quien le pregunta qué haría si el príncipe le pide bailar. Ingenuamente Yubelia le responde que eso no pasará, ya que estará en la terraza, por lo que Max le sugiere que mejor vaya al salón anexo, ya que escuchó que era un mejor lugar para descansar, aunque realmente quería tener un momento a solas con ella para explicarle toda la verdad. Más tarde en el palacio todos hablaban de la hazaña del príncipe, cosa que no le agrada al emperador, mientras vemos cómo todos lo ven llegar. Él estaba usando un antifaz y saluda al emperador, el cual lo felicita por su logro y le pide que deje que su hermana se haga cargo de los preparativos del banquete. Por otro lado, la emperatriz estaba de muy mal humor, tanto por los logros de Max como por la pasividad de su hija, pidiéndole que lo hiciera quedar mal, cosa que ella acepta. El día de la celebración llegó. Yubelia y el duque estaban listos y todos van llegando al palacio, cuando de repente entró el príncipe al salón usando un antifaz, quedándose viendo a Yubelia, la cual se asustó, aunque el príncipe es el que estaba lleno de felicidad. Y el duque estaba confundido ante esta escena porque no entendía por qué su hija reaccionaba de esa manera. Más tarde, Yubelia terminó yendo con sus amigas, y mientras el príncipe era criticado por su madrastra debido al antifaz, él se quitó el comentario anunciando que fue un regalo de su hermana, haciendo que los emperadores terminaran molestos, ya que los nobles le mostraron su apoyo. Y cuando Yubelia se libró de sus amigas, terminó yendo hacia el anexo, pero en el camino se encontró con la princesa, que estaba llorando, y acercándose a consolarla, esta la terminó tomando y callando para evitar que fueran descubiertas por los guardias que estaban cerca, decidiendo llevársela a un lugar apartado. Mientras, Yubelia pensaba que todo había terminado para ella, pero no fue así, ya que la princesa solo le preguntaba si la vio llorar. En el salón, Max intentaba alcanzar a Yubelia, pero el emperador lo retuvo, y cuando pudo escapar de él, no la encontró en el anexo, ya que ésta aún seguía con la princesa, que se estaba desahogando con Yubelia, quien le termina aconsejando que no debe de basar su valor en la opinión de los demás, sino que lo haga en base a su propia opinión, agregando que sabe que ella brillará en el futuro, cosa que hace muy feliz a la princesa, la cual le pide la llame Lishe, sorprendiendo a Yubelia, más cuando le regresa el pañuelo que le había dado en el templo. El príncipe estaba desesperado buscando a Yubelia, pensando lo peor, hasta que apareció el duque, quien le dijo dónde estaba su hija, saliendo en esa dirección donde se topó de frente con Yubelia, quien estaba aún con Lishe. Los hermanos se miraron con tensión, y Yubelia estaba preocupada, decidiendo interferir pidiéndole disculpas, agregando que solo estaba con su amiga. En respuesta, el príncipe extendió su mano para escoltarla de regreso al salón, siendo seguidos por Lishe, que mira muy sospechosamente a su hermano, pero al llegar cerca del lugar del banquete, ella se termina despidiendo de Yubelia, invitándola a visitarla y dejándolos a solas. En ese momento, Yubelia también se estaba alejando del príncipe, pero se terminó tropezando, siendo salvada por él, que comienza a decirle que lo mire bien, que él es Max. Yubelia lo reconoce, mirándose el uno al otro fijamente, hasta que de repente el príncipe regresa a la realidad, viendo cómo Yubelia se alejaba de él. Por otro lado, el duque, al escuchar los comentarios sobre Yubelia, recordaba cómo en la vida anterior terminó con la vida de cada uno de ellos, al igual que lo hizo con el emperador, el cual estaba de hablador, provocando que el duque se molestara y terminara regresando junto con Yubelia a su casa. Como la confesión de Max fue fallida, terminó pidiéndole a Precia que le enseñara a escribir una carta que no sonara tan amenazadora, enviándola con la misma pobre paloma que fue detenida esta vez por el águila del duque Floen, por lo que Yubelia nunca recibió esa carta, pero sí recibió una que venía de parte de Giselle, la hermana de Mikhail,
que junto con su madre habían planeado poner en su lugar a esa pequeña, pero ella en esta ocasión decidió confrontarlas. Cuando llegó al lugar de la cita, la madre de Mikhail terminó golpeando a Marilyn, la sirvienta de Yuvelia, así que no tuvo más opción que acompañarla a su mansión, donde es recibida por Giselle, quien le reclama que no le llevara regalos como de costumbre. Pero en ese momento Yuvelia la termina sentando en el piso con una cachetada, cosa que obviamente molesta a su madre. Pero sin importarle nada, Yuvelia comienza a destruir todas las cosas que les había regalado, hasta que se encontró con Mikhail, e intentando evitar contacto visual con él, termina descubriendo a Max afuera en un árbol, que estaba observándolo todo. Yuvelia terminó saliendo de ahí, siendo seguida por Mikhail, quien intentaba disculparse, reconociendo que hizo mal y pidiéndole que regrese con él, pero Yuvelia lo rechaza, ya que sabe que es solo una obsesión, cosa que lo desquicia e intenta golpearla diciéndole que él le pertenece, pero en ese momento Max interviene, quien termina dejando de golpear a Mikhail cuando Yuvelia se lo pide, pero sin importar lo golpeado que estaba, ella le da una cachetada para que así le quede en claro que ya no son nada, y justo cuando su guardia Sir Gerald llegó, deja que él se haga cargo del resto. En el carruaje, Yuvelia le pregunta a Max qué hacía ahí, y le agradece por haberla ayudado. Max termina confesándole que la ama y le pide que ahora tengan una relación real, que no sea por contrato, por lo que Yuvelia le pide que la deje pensarlo, aunque se termina quedando dormida hasta llegar a la mansión Floen, donde el duque la estaba esperando para escuchar su explicación. Yuvelia no pudo evitar derramar unas lágrimas, por lo que el duque termina saliendo en búsqueda de venganza, mientras, en la mansión de Mikhail, su padre regañaba a su mujer por haber estado molestando a Yuvelia, aunque ella necia seguía exigiendo una disculpa por parte de esa niña. De repente, un sirviente entra corriendo. Les avisó que alguien había derribado la entrada, pero en ese momento el duque entró rompiendo la pared, asustándolos a todos. Mikhail apareció para pedir una explicación, a lo cual el duque le dijo que sabía cómo trataba a su hija, pero que no hacía nada porque ella lo quería, advirtiéndole que se mantenga lejos de ella, cosa que Mikhail no toma bien. Y cuando el duque regresó a su mansión, se encontró con Yuvelia, quien le agradece por estar de su lado, confesándole que pensaba la había abandonado, pero él le dice que no es así, e incluso le da un beso de buenas noches, sorprendiéndola. A la mañana siguiente, el emperador y el conde Pyrex conspiraban hasta que son interrumpidos por la llegada de Max, quien decide comenzar a investigar al conde, decidiendo también ir a ver a Yuvelia, quien había recibido su encargo del artesano. Era un silbato, el cual le serviría para protegerse, y casi deja sordo a Max, también llamando así la atención de los guardias, los cuales al ver a Max se lo terminaron llevando con el duque, quien le dice que deje de entrar a escondidas, agregando que las sombras del emperador los están vigilando, a él y a Yuvelia, por lo que decide decirle que debe de proteger a su hija, aunque no entiende por qué el duque le teme tanto al emperador si es mucho más fuerte. Días después vemos que la ceremonia de mayoría de edad de Lishe ha llegado. Max fue su acompañante, y a pesar de que parecían llevarse bien, en realidad ambos estaban buscando a Yuvelia, felices de verla. Más tarde, Lishe se entera que tendrá que bailar con Mikhail, y a pesar de que ella intentaba negarse, su madre la presionó para aceptar, hasta que Max, de manera disimulada, cambió el ambiente, logrando hacer que Lishe terminara rechazando a Mikhail, el cual no pensaba rendirse. Mientras tanto, Yuvelia quería hablar con su padre, pero este terminó dejándola con Lishe, ya que tenía otro plan en mente, dirigiéndose a la habitación sombra. Lishe y Yuvelia se terminaron encontrando con Mikhail, quien quería regresar con ella a la fiesta, amenazándola con la noticia de que su madre, la emperatriz, estaba embarazada, poniendo en peligro así su sucesión al trono, pero él podría ayudarla. Cuando Yuvelia vio la expresión de Lishe, intervino, cosa que a Mikhail no le agradó, por lo que llamó a los guardias. Yuvelia usó su silbato y momentos después el príncipe heredero llegó a salvarlas. En ese momento Yuvelia se dio cuenta de que era Max, y cuando regresaron al salón, ella le pidió bailar. Max estaba perdido en su emoción, aceptando, hasta que de repente, cuando Yuvelia le dijo al oído que esperaba se haya divertido engañándola, él quedó aterrado.
Después de eso, ambos se terminaron encontrando en la terraza, donde Jubelia le dice que no quiere tener nada que ver con él. En ese momento, Max termina de rodillas, disculpándose por haberle engañado. Jubelia se acercó a él quitándole su antifaz, viendo lágrimas en sus ojos, por lo que supo él era honesto, aceptando así sus sentimientos. En ese momento, el duque ya había llegado a la habitación sombra, donde el conde le menciona que atraparon a su amigo Devin, el mago que lo había estado ayudando, y sin mucha opción termina frente al emperador, quien utiliza su anillo para doblegarlo, pidiéndole que se deshaga de su amigo. Y mientras el duque veía al dragón que intentaba tomar el control de él, de milagro pudo evitarlo, controlándose y dejando escapar a Devin. Pero cuando regresaron al salón se veía completamente domado e incluso terminó alejándose de Jubelia, cosa que terminó desconcertando a Jubelia y a Max, quien planeaba descubrir qué es lo que estaba ocultando el duque. Días después, el duque seguía evitando a Jubelia y cuando Max la visitó, el duque lo terminó llevando a la sala de entrenamiento, donde le dijo que solo alguien más fuerte que él estaría con su hija, lanzándole una espada a Max y comenzando a pelear el uno con el otro. Por suerte, cuando Max terminó perdiendo la espada, Jubelia llegó, distrayéndolos a ambos. El duque se acercó a ella, quien le dijo que tenía miedo que volviera a hacer frío con ella, por lo que él se disculpa, y cuando se calmaron las cosas, Jubelia volvió a dejarlos solos. Max aprovecha para preguntarle sobre el anillo, entregándole el testamento del mago del emperador, donde él decía que había traicionado a sus compañeros quitándoles la magia para dárselas al terrible y ambicioso emperador, el cual poseía el anillo con el que podría tener una relación amo y esclavo con un individuo, por lo que Max afirma que el esclavo del emperador es el duque Floen, el cual sale de la habitación mencionándole que si quiere saber más, lo tiene que derrotar. Por otro lado, Mikhail, deprimido por su fracaso, fue visitado por su primo, quien le dice que la princesa es un mago, que aún no ha despertado, por lo que comienza a tramar un nuevo plan, decidiendo visitar al emperador, confesándole sus sospechas sobre Lishe, y dándole una idea para despertarla, con la condición de que lo convierta en la pareja de Lishe. Con lo cual el emperador está de acuerdo, ya que lo único que le interesa es descubrir si realmente ella es un mago o no, ya que planea utilizarla y así eliminar a todos los que se burlaron de él por ser un cobarde. Mientras tanto, Lishe estaba asistiendo a una reunión con Jubelia y sus amigas, donde ella se percata de la presencia de Max, al cual va a ver. Él le confiesa que Jubelia será su esposa, pero Lishe no le cree, piensa que está delirando. Y cuando son descubiertos por Jubelia, Max le pide a Lishe que no le comente a nadie sobre esto, cosa que ella acepta, y los termina dejando solos, pensando que su hermano se está volviendo loco. Por otro lado, el duque se enteró de que Devin estaba vivo y que no habían encontrado una forma de deshacerse del anillo, por lo que decide entrenar a Max para que pueda proteger a Jubelia. Durante un entrenamiento, Max estaba distraído, ya que había terminado de descifrar el testamento, donde decía que la relación amo y esclavo también unía sus vidas, por lo que ya no estaba seguro de cómo proceder ahora, ya que no quería hacer sufrir a Jubelia causando la pérdida de su padre. Y más tarde fue a ver a Jubelia, pidiéndole que le bordara el pañuelo que él le había robado, ya que pronto se acercaba el concurso de cacería. Jubelia decidió hacerlo, aunque no estaba tan segura, ya que dudaba de sus habilidades sobre el bordado. Y esto lo vemos ya que el dragón que quería bordar terminó pareciendo un gato. Por otro lado, el duque había ido a visitar a Jubelia, entregándole un collar que era de su madre, Amelia, que le había puesto magia para protegerla, por lo que le pidió lo usara el día de la cacería. Ese día, todos llegaron al lugar. Mikhail ya había preparado la bestia que despertaría los poderes de Lishe. Jubelia le entregó el pañuelo a Max y a su padre y amigas les entregó un amuleto. Pero mientras caminaba, notó que alguien pasó junto a ella, ya que escuchó que le decían que se parecía a su madre, pero no había nadie a su alrededor. Y cuando se encontró con su padre, él notó que el collar que llevaba cambió de color, dándose cuenta de que Devin estaba cerca, por lo que fue a buscarlo, aunque durante su encuentro fueron descubiertos por el emperador y el conde,
quienes les decían que estaban rodeados de un campo mágico que impedía escaparan, por lo que el duque decidió comenzar a amenazarlo con acabar consigo mismo. Al principio el emperador pensaba que no lo haría, pero justo cuando lo iba a hacer, Jubelia llegó a detenerlo. En ese momento el emperador aprovechó para ordenarle que se deshiciera de su propia hija. Por suerte, Jubelia fue salvada por Devin, quien le ayudó a escapar, diciéndole que después le explicarían lo que está pasando. Jubelia, confundida, llegó a donde estaban todas sus amigas. Licia, al verla en tan mal estado, se acercó a consolarla, y en ese momento Max había regresado porque tenía un mal presentimiento, cosa que se confirmó cuando el lobo monstruoso apareció atacándolas. Jubelia apartó a Licia del camino del animal, y Max corría para salvarla. Licia, al ver tal escena, logró usar un poco de su magia para ralentizar el tiempo, dándole a Max la oportunidad de salvar a Jubelia, pero como consecuencia, el monstruo creció de tamaño. Max y un guardia estaban luchando con él, reteniéndolo para que pudieran escapar Licia y Jubelia, pero ella terminó tropezándose, y justo antes de que fuera atacada por el monstruo, terminó siendo salvada por su padre. Cuando el emperador llegó, Jubelia vio la reacción de su padre, entendiendo la cantidad de dolor y sufrimiento que ha tenido que soportar él solo. Por otro lado, el emperador se dio cuenta de que Licia sí tenía magia, sintiéndose ganador, decidiendo dar por terminado el evento, entregando el premio a Max, quien, en ese momento, decidió revelar su rostro a todos, dejando en claro que no perdonará al responsable por liberar a esa bestia, mientras pensaba que le terminaría arrebatando la corona a su padre. Cuando el duque y Jubelia estaban en el carruaje, ella le dijo que quería poder protegerlo y que no necesitaba seguir soportando todo ese dolor él solo. Por otro lado, Max los alcanzó, y en ese momento el duque le preguntó si estaba listo para convertirse en el emperador y proteger a Jubelia, cosa que él afirmó. Por ahora dejaremos hasta aquí nuestra historia. Si les gustó este tipo de contenido, no olviden darle like, poner en los comentarios sugerencias de nuevos videos, compartan y suscríbanse. No olviden de unirse a la familia del Pato Lector o dejar un super gracias que me ayudaría a seguir trayéndoles este tipo de videos. Nos veremos en un siguiente video. Bye.